Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El amor sin escuela es tan débil como superfluo, ya que la escuela del amor se da en las familias protectoras. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar la cantidad de fruta consumida en gramos por una persona. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Vemos un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Entonces, una vez se definen las clases, se crean objetos de esa clase para poder usarla. Los objetos serán diferentes entre sí, ya que a pesar que reutilicen la misma clase, los atributos serán diferentes. Ya sabe que una clase se compone de atributos y comportamientos. Entonces, esta es la magia de la programación orientada a objetos. Entonces, veamos que para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y las funciones o comportamientos. Y en la implementación se programa cada función declarada en la interfaz. Entonces en la interfaz, línea 6 a 8, va entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como cantidad de fruta, seguida de 2 puntos, y hacemos referencia a la clase principal en ese object. Aquí declararíamos los atributos de esta clase. No se declara ningún atributo, ya que simplemente este programa muestra un resultado. Pero sí declaramos un comportamiento, o sea, una función. Entonces en la línea 7 con guión indicamos que vamos a declarar un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void, para indicar que no retorna ningún dato. Luego el nombre de la función, ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero y lo recibe en la variable llamada edad. Los parámetros irán separados con 2 puntos. Con esto ya queda definida la interfaz, ya el compilador sabe el tamaño a reservar de memoria para cada objeto. Veamos la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, línea 10 a 21. En la implementación, entre las líneas 11 a 15, creamos vemos el método constructor por defecto llamado init. Este constructor entonces se invoca cuando se instancian objetos de esta clase, o sea en la línea 28. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. El constructor entonces no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, o sea que reciba variables de instancia, o mejor parámetros, que reciba parámetros. Y veamos la implementación de la función ejecutar, línea 16 a 20. Entre llaves va la lógica de esta función. Vemos que recibimos la variable edad como parámetro. Entonces usamos la función nslog, que muestra información por pantalla. Esta función reemplaza a printf de turbo C y aquí mostramos el resultado. Será entonces la cantidad en gramos consumidos por la persona, será de edad por 8 por 1000. Y la cantidad entonces, si solo consume manzana, será de edad por 8 por 1000 sobre 4. Esta fórmula sale a partir de la condición del ejercicio. Le invitamos a visitar también la tutoría cantidad de fruta consumida en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente esta fórmula. Con esto ya queda definida la implementación y la interfaz, o sea la clase cantidad de fruta. Para usar esta clase en otro archivo, usted deberá entonces mejor programar la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m, y luego importar estos archivos en la clase que los vaya a usar, para evitar copiar y pegar todo el código como en este caso. Vamos entonces a instanciar objetos de esta clase para usarla. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 23 a 32. Recuerde que el main es el método de inicio del programa.
En el main, entre las líneas 25 a 27, vamos a crear una variable edad y recibimos la edad. Línea 28, creamos un puntero obj de la clase cantidad de fruta. Con asterisco creamos este puntero. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Para eso entonces invocamos a alloc de la clase cantidad de fruta. Esta función reserva memoria dinámica. Una vez reservada la memoria dinámica, invocamos a init, que es el constructor por defecto. Con eso queda definida la estructura de un objeto de la clase cantidad de fruta. O sea que obj es un puntero que apunta a un objeto de esta clase y ya podremos usar la clase. Y simplemente para efectos será invocar la función ejecutar que soluciona el problema. Entonces en la línea 29 entre corchetes nombramos el puntero obj seguido de la función ejecutar y los parámetros separados con 2 puntos. En este caso solo enviamos la variable edad. Este parámetro pasa por referencia, obj es un puntero. Con esto el compilador salta de la línea 29 a la línea 16 y continúa con el programa. Por último, línea 30, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita hallar la cantidad de fruta consumida. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorias.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.